La razón de esta pérdida de la fe y sobre todo la pérdida del conocimiento y de la práctica de la religión católica, sobre todo en esa franja de edad entre los 14 y los 30 años, también ocurre en México, no crean que nada más en Arizona, también ocurre en California. En Europa ya se extendió esa franja, ya comprende a los niños, a los adultos, y ya los únicos que van de vez en cuando a la iglesia son las viejitas, los ancianos. Y así vemos cómo en mis últimos viajes a Europa, sobre todo en Notre Dame, y en las catedrales francesas y españolas, que fue a donde más fui, pues vemos miles y miles de turistas que atascan las catedrales por curiosidad, y no más de 30 o 40 fieles, la mayor parte de ellos mayores de 70 años. Ya muchos de ellos en silla de ruedas, con el pelo totalmente blanco y que apenas se pueden mover. Así que allá en el viejo continente están muchísimo peor que aquí. ¿Cómo se origina esa falta de interés por cultivarnos, por aprender? ¿Cómo se origina ese abandono de la práctica? ¿Cómo se origina esa falta de interés en aprender? Yo he hecho la suficiente propaganda desde hace meses para que en este lugar, en vez de haber tal vez 40 personas, hubiera 400. ¿Por qué no las hay? Bueno, en este libro, del cual hoy están a su venta 4 ejemplares, los que lo compren en $20 no tienen que dar donativo a la hora que pase la canastita. En este libro cuento las causas raíces, las causas esenciales por las cuales hoy México es un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos, ex cristianos bautizados, o al revés, bautizados, ex cristianos neopaganos. Sí, la inmensa mayoría de la población está bautizada. Es más, hasta los políticos que están pescando ahorita para meterlos a la cárcel tienen sus compadres porque bautizan a sus niños. Los narcos, ¿sí?, bautizan a sus niños. El Chapo Guzmán es compadre de muchísimos. Ese cuate que hoy fue declarado ya con un veredicto legal con cárcel a perpetuidad más 30 años. Esa fue la condena que sufrió hoy el Chapo Guzmán. Cadena perpetua más 30 años. Algo así como infinito más 30, ¿no? O sea, aunque se muera, todavía tendría que seguir otros 30 años más por todos los crímenes que cometió. Bueno, pues el Chapo Guzmán tiene compadres porque bautizó a cientos de chamacos, siendo él un asesino múltiple. Se calcula que él en lo personal mató a más de 3,000 personas y que bautizó como a 900. Y bueno, uno de nuestros falsos héroes, Pancho Villa, se calcula que embarazó a 900 mujeres solo en la zona de Torreón, en un lugar que en México se llama La Laguna, y pedía que se las bautizaran a sus compañeros asesinos del ejército villista. Por eso decimos que México es un país de bautizados, ex cristianos, o sea, ya no son cristianos y son neopaganos. ¿A quién adora hoy? ¿Quién es el Dios de la sociedad mexicana? ¿Quiénes son los nuevos dioses que ocupan el lugar de Pejelopostli, de Tezcatlipoca? Bueno, quise decir Huitzilopochtli, aunque ahora tengamos uno que se llama Pejelopostli, ¿no? Mejor conocido como Manuel Andrés López Obrador. Entonces, que dice ser el presidente de la República. El mío no es, lo digo con todas sus letras, no es mi presidente. Entonces, ¿a quién se adora hoy? Pues se adora a la Selección Nacional de Fútbol, se adora al Canelo, ¿sí? Además, si acaba de ganar un campeonato en una pelea heroica, ¿no? Sí, hace poquito, ¿no? Yo me enteré porque estaba en algún bar tomando una copa con mi esposa y me tocó
ver un cachito de la pelea. ¿A quién más se adora? Pues a Thalía, a tal otra. Se adora a los chavitos esos que no se saben si son hombres o mujeres, como Justin Bieber. Se adoran ídolos falsos, de carne y hueso. Se adora el dinero, se adora el poder, se adora la fama, se adoran las diversiones, se adora el cuerpo. Ahora la inmensa mayoría de las mujeres, ¿qué prefieren? ¿Ir a misa o ir al gimnasio? ¿Qué prefieren? ¿Ir un domingo al mall o ir un domingo a misa? ¿Y qué prefieren? ¿Cocinar o ir a un restaurante? ¿Y qué prefieren? ¿Ver televisión o abrir un libro? A ver, ¿quién de ustedes prefiere abrir un libro que ver televisión? Levante la mano. 3 personas. Bueno, pues ese es el reflejo de una sociedad neopagana, que no puede saber qué cosa es la fe católica porque no hay pasión por aprender. Bien, entonces, en este libro, que se llama El Pacto de los Generales, los que no alcancen a comprarlo físicamente, lo pueden comprar virtualmente por la mitad del precio. El Pacto de los Generales. De una vez. Muy bien. Esto es una persona que quiere aprender. Un aplauso para él. Bravo. Muy bien. Pero los que no los que no alcancen a comprarlo físicamente, lo pueden pedir virtualmente y se los mando por correo electrónico para que lo puedan ver en sus computadoras y hasta en sus celulares y lo puedan leer ahí, aunque sea pantalla chiquita, le hacen así, la letra se hace grandota, ¿no? Bueno, no es un libro largo, no tiene más de 50 y tantas paginitas, se los recomiendo ampliamente, y este libro tiene una historia muy interesante que nos va a explicar el por qué hoy tenemos la obligación de reevangelizar. ¿Qué pasó en el año 1928? Es decir, van a cumplir, faltan 9 años para el 2028. Estamos en el 2019 y dentro de 9 años se cumplirá un siglo de lo que se conoce en la historia como el Pacto de los Generales. Es muy importante que conozcan todos que a partir de este Pacto de los Generales se empezó a paganizar México. Se empezó a dejar de adorar a Cristo Rey. Un año después terminaría la Guerra Cristera con el asesinato de todos los jefes cristeros y de alrededor de 30,000 soldados cristeros que habían entregado sus armas al Ejército Federal esperando que el gobierno perdonara sus vidas a cambio de hacer la paz. Obviamente el gobierno masónico no cumplió y los mató a todos. Sin embargo, hubo alguien que logró escapar vivo y era un personaje muy importante porque era el jefe número 1 del ala civil del Ejército Cristero. El jefe del ala militar, del que condujo al Ejército Cristero a casi la victoria, porque los cristeros estuvieron a punto de ganar la guerra. Pero antes de que esto sucediera, el general Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, que ahora no se llama PRI, se llama Morena, o más concretamente Primor, el general Plutarco Elías Calles, en el año 1928, reunió a todos los generales que se peleaban entre sí por el poder y les dijo: vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, vamos a aliarnos, porque si no lo hacemos, los papólatras van a reconquistar el poder. ¿Quiénes eran los papólatras? Según el lenguaje de Plutarco Elías Calles, alto jefe masón y presidente de la República entonces. Bueno, pues los papólatras eran los católicos, los que obedecían al Papa y no obedecían a Plutarco Elías Calles,
que había mandado cerrar todos los templos de la República, porque él quería la suspensión del sacrificio de la misa, así como para acelerar el apocalipsis. Entonces, el alto jefe que logró salvar la vida de aquella matazón, adivinen quién fue. ¿Quién se imaginan que fue y qué relación tiene conmigo? ¿Bien? Mi abuelo. Muy bien, ya me lo habías oído. Qué bueno que lo recordaste. Mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río, primo de Lázaro Cárdenas y del Río, enemigos a muerte, porque Lázaro Cárdenas lo odiaba por ser católico, y mi abuelo, como era católico, no lo odiaba, pero se cuidaba de él. Sabía que Cárdenas no es ningún héroe. Ahora, ¿en dónde vemos a Cárdenas como héroe? Pues lo vemos en la cartilla moral que quiere distribuir el Pequelopostli, pero entérense que los que hay en la cartilla, en la portada de la cartilla, hay 5 personajes. 4 de ellos son asesinos de alto nivel. El cura Hidalgo, que mató a más de 3,000 con su propia mano. Morelos, no tantos, pero también. Cárdenas, que mató a miles de católicos durante la época que él persiguió a la iglesia. Y Juárez, que es el peor Judas perseguidor y traidor de nuestra historia. Aunque a ustedes les hayan dicho que es el benemérito de las Américas, nunca, casi nunca, en este país ha habido un personaje tan tenebroso, tan maléfico, tan asesino, tan cruel como Benito Juárez, el famoso benemérito de las Américas. Y si no me lo creen, pues pónganse a estudiar, pónganse a leer, pónganse a saber que lo que estoy diciendo no es una opinión. Lo que estoy diciendo son hechos históricos. Entonces, uno de los personajes de la revolución, porque yo así la llamo, no la llamo revolución, sino revolución, porque todos se dedicaron a robar, como hasta la fecha. Bien, pues uno de esos personajes, que fue Plutarco Elías Calles, no logró pescar a mi abuelo, el cual huyó, se escondió, no sabemos exactamente dónde. Y un día, en 1952, teniendo yo 9 años, yo había nacido en 43, él llegó a mi casa, donde yo vivía con mis hermanitos y mis papás. Seríamos 11 hermanos, yo el mayor, y él llega cuando yo tengo 9, y mi papá lo recibe con enorme júbilo, pero mi abuelo venía trascuerdo, mi abuelo venía mentalmente afectado de sus facultades mentales por la brutal persecución que había sufrido durante décadas, desde 1929, por el tipo de vida al cual lo habían sometido y por el miedo constante de ser asesinado. Llega a mi casa y mi padre me pide que le ceda mi habitación para que él durmiera ahí. Y yo, encantado de la vida, el viejito me dio ternura, además platicaba delicioso, y en las tardes, durante muchos años, cuando menos 3 o 4 años, él me contó cómo se desplomó México, cómo dejó de ser una nación cristiana, una nación católica, para convertirse en un pueblo de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Estamos hablando de casi 100 años. O sea que este proceso de descristianización ya nos tocó a nosotros muy avanzado, muy profundamente penetrado en todo México. Y no solamente en México, también en Argentina, en Nicaragua, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en el mismo Brasil y en casi todos los países de América Latina. Tal vez el que más se salva ahorita es Costa Rica, pero es un huevito de país, ¿sí?, más chiquito que cualquiera de los estados pequeños de México. Entonces, ¿qué sucedió en ese famoso pacto de los generales? Esto es lo que explica el por qué hoy nos vemos obligados a reevangelizar.
nos vemos obligados a reevangelizar, por lo que Plutarco Elías Calles logró instalar en esa reunión masónica, que se llama Tenida, durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 1928, que es cuando se funda el PRI. Y entonces, al explicarles yo, obviamente no lo voy a leer, se los voy a explicar brevemente. Se hacen 7 pactos. Debo decir que un pacto masónico es un pacto excesivamente solemne, y que cuando una persona que hace un pacto masónico lo rompe, lo desconoce, ¿qué le espera? A ver, díganme. La muerte. ¿Sí? Lo asesinan sin ninguna consideración. Entonces, bajo pena de muerte de sus propios compañeros, que serían los ejecutores, alrededor de 200 generales juran ante el embajador norteamericano, masón también, de nombre Dwight Morrow, firman 7 pactos que hasta la fecha están vigentes. Muy bien. ¿Cuáles son las firmas? ¿Cuáles son los juramentos que hacen esos generales? Que hoy nos obligan a realizar un trabajo, como lo dije hace unos minutos, en México, muchísimo más difícil que el que tuvieron Cortés, sus 300 soldados, sus 12 misioneros y todos los misioneros que nos hicieron país grandioso y civilizado durante los años de la colonia. ¿Cuáles fueron esos 7 pactos? Fíjense muy bien. Hoy no toca explicarlos con mucha profundidad porque los temas de hoy son otros, pero me veo obligado a explicar por qué nos toca reevangelizar. Si esto no hubiera sucedido, hoy nos tocaría simplemente seguir extendiendo la fe, seguir evangelizando, pero no nos tocaría reevangelizar, volver a empezar. Entonces, ¿cuáles son esos 7 pactos? Primero, todos los generales prometen perpetuarse en el poder. ¿Qué es perpetuarse en el poder? ¿Quién me da un sinónimo de perpetuarse en el poder? Permanecer en el poder. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto han permanecido en el poder los herederos de esos 200 generales? ¿Cuánto han permanecido? A ver, muchachos, sean lógicos. Grítalo. Indefinidamente, o sea, ¿hasta qué fecha? Hasta el 17 de julio del 2019, o sea, hoy. Todos los que estaban en esa tenida ya se murieron, pero a ver, ¿les suena el apellido Cárdenas? Ahí estaba el abuelito y el papá de los 2 Cárdenas que todavía están vivos, de Cuauhtémoc Cárdenas y de su hijito, que por fortuna no me acuerdo cómo se llama, pero que ya fue gobernador. Entonces, ahí estaba Cárdenas, y ahí estaban los abuelos de los políticos que hoy son dueños de México. Los abuelos o los padres, ahí estaban, en esa reunión masónica, donde se promete, se jura, que ese grupo de generales se van a perpetuar en el poder per secula seculorum. ¿Cuál ha sido el imperio más largo en la historia del mundo? ¿Quién sabe? A ver. ¿Cuánto ha durado el imperio más largo de la historia? Bueno, pues como nadie sabe, se los explico rapidísimo. Fue el Imperio Romano. Duró 1000 años el Imperio Romano. 1000 años. Estos dicen, no, pues si apenas llevamos 90. O sea que ellos tienen planeado otros 910, ¿no? Años. No 910 meses, 910 años, o sea, casi un milenio. Continuar en el poder, nada más que hacen para continuar en el poder, le cambian las letras al partido. Fue PNR, PN no sé qué,
PRI y ahora se llama Morena, mejor dicho, PRI-MOR, ¿sí? Y el pueblo de México, lleno de analfabetas, lleno de, como decimos respetuosamente, chairos, porque no es un insulto. Chairo quiere decir persona que no sabe que no sabe. O sea, cree que sabe, pero no sabe. Entonces, este grupo de 32 millones, ¿por qué votaron por él? Porque odiaban al PRI. Y votaron por él y escogieron, para que siga gobernando México, a lo peor del PRI. Si esos 32 millones tuvieran un poquito ganas de leer 5 minutos al día, se habrían enterado que votar por Morena y por Manuel Andrés, era la misma gata, nomás con el nombre cambiado. La misma gata, nada más revolcada. Pero como nadie lee, volvieron a traer al poder a lo peor del PRI. Y cuando yo escribo este tipo de cosas o publico este tipo de cosas en la red, Facebook, YouTube, me dicen, ¿y cómo es que no criticaste al PRI hace 6, 15, 20, 30 años? Lo que pasa es que como no lees, nunca supiste cómo tu servidor y toda mi familia, desde hace 90 años, hemos sido adversarios personales del PRI y hemos sufrido la persecución en mi abuelo, en mi padre, en su servidor, en mis hermanos, por parte del PRI y de todos los partidos políticos de este país. Porque todos quieren que, aparte de perpetuarse en el poder, ese fue el primer pacto. ¿Cuál fue el segundo? Vamos a repartirnos el territorio. Nos quedamos con México para siempre, pero además nos repartimos los estados de la República. Si yo digo Veracruz, ¿quién es el dueño de Veracruz? ¿La familia qué? ¿Alemán? ¿De Miguel Alemán? Si yo digo estado de Hidalgo, la familia es Rojo Gómez. Si digo Yucatán, la familia se apellida Patrón. Y así cada estado de la República tiene su dueño, cuando menos desde hace 90 años. Y si nos damos un poquito más para atrás, desde 1860, que Juárez les regaló los estados de la República a los jefes masónicos que lo hacían llegar a la presidencia hasta 6 veces, porque Juárez fue presidente 6 veces durante 17 años. Un verdadero tirano. Bien, ese fue el segundo. ¿Cuál fue el tercero, que es del que nos vamos a ocupar en estas sesiones, hoy, mañana y el lunes, para encontrar la forma de reevangelizar? ¿Cómo les podría parecer que se formuló el tercer pacto? ¿Vamos a qué? Descristianizar a la nación. Vamos a descristianizar a la nación. A ver, ¿se ha logrado o no? ¿Sí o no? Bien. Y para esto, Plutarco Elías Calles, ¿qué creen que hizo? Se los explico. ¿Han oído hablar de un tal Naasón, que fue tomado prisionero hace unas cuantas semanas, acusado de 26 delitos sexuales? Ayer salió que este señor Naasón, que es el principal pastor de la iglesia llamada La Luz del Mundo, la policía le encontró más de 1000 videos pornográficos. 1000, imagínense lo que son 1000 videos pornográficos, con niños pequeños, con niñas pequeñas, bonitas, de su gusto. Y esos videos pornográficos involucran a muchos adultos en una misma escena y a varios niños en una misma escena, al grado que los policías que descubren esto, cuando les preguntan, ¿y cómo lo recibiste? ¿Cómo sentiste esto cuando lo viste? Y los 3 policías dijeron, vomitamos. Estamos hablando de policías profesionales, acostumbrados a ver lo peor de la humanidad. Asesinatos, descuartizamientos, secuestros. Pues lo que hizo este señor Naasón les provocó náuseas y vómito.
Pero ¿por qué menciono a Naasón como líder de la Iglesia de la Luz del Mundo? Porque quien ayudó al abuelo de este señor, hoy preso aquí en Estados Unidos, aquí cerquita en California, en alguna cárcel de Los Ángeles, quien fundó en México la Iglesia de la Luz del Mundo, Plutarco Elías Calles, el mismo que funda el PRI, el mismo masón que hace el Pacto de los Generales, invierte una gran cantidad de millones de dólares para fundar una iglesia masónica, ¿sí?, que se llama la Iglesia de la Luz del Mundo, hasta hoy comandada por este señor Naasón, creo que García, y que a lo largo de más de 90 años, porque se fundó en 1913, ha pervertido a la sociedad mexicana. Entonces, vamos a descristianizar a la nación. Se han invertido miles de millones de dólares para arrancar la fe cristiana del pueblo católico. Es un hecho histórico que también podrán encontrar narrado en mi libro El Pacto de los Generales. O sea, esta invasión de las sectas, alguien decía, es que somos flojos, no nos interesa, no leemos, no aprendemos. Sí, es cierto, pero el factor más importante es que la invasión de las sectas, como esta, comandada por un pederasta, por un abusador sexual, por un verdadero monstruo criminal, fueron creadas con dinero masónico norteamericano y mexicano. Levante la mano el que ya sabía esto. Nadie. Bueno, pues se llevan un buen conocimiento esta tarde. Así que eso fue, vamos a descristianizar a la nación. Y a propósito de esto, hoy, curiosamente,